Hace unos días se anunció una nueva PlayStation 5 Pro y la verdad que por $700 en Estados Unidos me ha dejado con muchas dudas sobre cuánto va a costar en mi país con la inflación, la falta de empleo, la corrupción y la... Pues como toda la vida ha tenido una mala reseña, por lo cual me he tomado a la tarea de claramente hacer un video del tema de las consolas. Pero antes de empezar, recuerda que mi nombre es Delis el Pez. Quiero saber qué opinas tú sobre este tema. Déjalo en los comentarios y ahora sí, comenzamos. Las consolas son aquellas maquinitas de disfrute hechas única y exclusivamente para que los niños de Estados Unidos se den ¿Quién me dio el borrador? Por favor, no traigan el otro guión. Las consolas son aquellas máquinas hechas para el ocio de las personas de todas las edades, sobre todo para poder matar el tiempo y tener algún tipo de pasatiempo virtual. Pero primero vamos con un poquito de historia. La primera consola de videojuegos que se creó fue la Magnavox. La Magnavox Odyssey, para ser más exacto. Es la primera consola de sobremesa y esta fue considerada la padre de las consolas. Magnavox era una empresa que se dedicaba a la creación de equipos de sonido y que curiosamente crearon la primera consola de videojuegos. Después de esto empezaron a salir muchas más consolas, pero no cabe el caso. Vámonos más a la actualidad. Para ser más exactos, a la llegada de Nintendo. Por allá del 1989 aparece la primera consola de Nintendo, la Game Boy. Fue un completo bicho revolucionario la Game Boy. La Game Boy, la consola portátil que ayudaría a la industria de los videojuegos a expandirse a más lugares de los que ya habían. Y después salieron todas las secuelas de Nintendo. La Super Nintendo, los Virtual Boy, la Game Boy Pocket y la Nintendo 64. Definitivamente la Nintendo 64 fue un cambio completamente a la generación de consolas, ya que junto a esta salió la primera PlayStation y la verdad que también fue un completo salto en la industria de los videojuegos. Tanto la PlayStation 1 como la Nintendo 64 eran competidoras directas y enfocadas al mismo nicho de personas, aunque la PlayStation tenía la ventaja de que usaba CDs, cosa que la Nintendo no tenía y seguía utilizando el sistema de cartuchos convencional. La Play 1 también en la mayoría de sus juegos se utilizaban muchas más cosas para el renderizado y se hacían cinemáticas, siendo esta mucho más potente que la Nintendo 64. También, como diferencia mucho los juegos exclusivos de cada una de las consolas, la Play luchando con sus exclusivos más renombrados como lo son Crash Bandicoot, Spyro, Metal Gear Solid, Gran Turismo, etc. Y Nintendo también luchaba con sus exclusivos más renombrados como también lo eran Super Mario 64, Legend of Zelda y muchos más que solía tener, pero principalmente eran estos dos y todas las secuelas que estos podían tener. Y aquí fue donde empezó la primera guerra de consolas, cada una ofreciendo mejores cosas, las dos únicas competidoras que había en esas épocas que existían en el nicho de los videojuegos. Para las épocas de inicio de los 2000, tanto Nintendo como Sony lanzan la segunda generación de la guerra de consolas. Sony con la PlayStation 2 y Nintendo con la GameCube. Pero la guerra de consolas se les añadió un nuevo competidor. Apareció Microsoft con la Xbox Classic. Todas estas trayendo nuevas tecnologías y con cada vez mejores franquicias de videojuegos y nuevas mejoras a la experiencia del usuario. Cada vez veíamos cómo evolucionaban tanto las gráficas de cada uno como las mecánicas de cada videojuego. Conforme fue pasando el tiempo, salió tanto la tercera como la cuarta generación de consolas, simplemente mejorando cada vez más de experiencias y mecánicas de cada juego, añadiendo mejoras a las consolas como el sistema de multijugador y logros, pero exceptuando a Nintendo. Ahora sí, regresemos a la generación actual de consolas. Por allá del 2020, con el inicio de la pandemia y todo lo que conlleva aquella crisis mundial, salieron las nuevas generaciones de consolas, tanto la PlayStation 5 como la Xbox Series. Estas consolas vienen a mejorar una de las mejores generaciones de consolas, que lo fue la Play 4 y la Xbox One. Al salir esta nueva generación de consolas, fueron de las generaciones más hypeadas de la industria de los videojuegos, ya que en esta nueva generación al fin encontraban la mejora de FPS, subiendo de 60 a 120 FPS, añadiendo las nuevas tecnologías como lo eran el trazado de rayos, entre muchas más tecnologías que ya existían en PC y en las tarjetas de video de PC, pero eso no viene en el video. Con la inminente salida de la nueva generación de consolas, salieron muchos juegos que aprovechaban la potencia de estas tecnologías y de estas consolas. Conforme pasa el tiempo, esta nueva generación de consolas tiene mejoras y muchas más actualizaciones que cada empresa le mete a su consola y muestran una excelente mejora a cada uno de estas con juegos exclusivos que tiene cada empresa. Definitivamente desde que salió la PlayStation 5 se rumoreó mucho sobre la PlayStation 5 Pro cuando al fin se lanzó. Y sí, de por sí la Play 5 normal ya tuvo mucha controversia por su tipo de refrigeración y por su parecido con algún edificio o algún modem de internet. La PlayStation 5 Pro tuvo peores reseñas y críticas por la razón que con la PlayStation 5 Pro nuestros juegos físicos no valen. ¿Y a qué me refiero con esto? La consola no tiene lector de discos. Exactamente, no tiene un lector de discos, por lo cual no hay posibilidad de jugar aquellos juegos que tienes de forma física. Y todo esto por un coste de $700.